Ok, buenos días. Entonces el día de hoy vamos a ver la clase del sistema urinario. Es una clase que, como ya les he mencionado anteriormente, estas son generalidades de los sistemas, ¿no? Y este no es la excepción. Realmente esto es una cosa que usted verá con más detenimiento en otros cursos, sobre todo en el curso de fisiología, ¿no? La fisiología renal. Es una fisiología que yo no soy muy, no somos muy afines, una cosa que me costó, me cuesta y es que es difícil. Pero bueno, ahí es que usted afianza los conocimientos de esta clase. Yo solamente le voy a dar algunas cositas por encima, así bien generales, ¿no? Esto lo que vamos a ver nosotros hoy es la histología general de los riñones, los uréteres, la vejiga y finalmente parte de la uretra, ¿no? Usted sabe que al final del día el riñón es una especie de filtro, ¿no? Al riñón llega sangre, aquí lo ven, ¿no? De la aorta abdominal. Esa sangre pasa a filtrarse en el riñón para convertirse en lo que nosotros vamos a desechar por la orina, ¿no? En el riñón encontramos a nivel microscópico ciertas estructuras que deciden cómo se filtra esa sangre y deciden qué cosas se absorben y qué cosas se desechan. Eso usted lo ve es en fisiología, pero sepa que el riñón es un filtro a la sangre y que al final del día la orina es un ultrafiltrado de la sangre, como algún profesor me dijo a mí alguna vez, ¿no? Entonces, como es un filtro, el riñón entonces te va a regular la tonicidad de los líquidos de tu cuerpo. La cantidad de agua y de electrolitos. También tiene otra función importante el metabolismo para regular el equilibrio ácido-base. También es el sitio de desecho, excreta el exceso de agua, o sea, eso usted lo sabe, debería conocerlo bien. También es el sitio donde se desechan drogas y medicamentos, sobre con calma en farmacología. También secreta una sustancia importante que es la renina, que nos sirve a nosotros para regular la presión arterial. Ya usted sabe muy bien que en el riñón se produce la eritropoyetina, que es un factor de crecimiento para serie roja, serie amiloide línea roja. También tiene un papel importante en el metabolismo del calcio a través de la vitamina D y el calcitriol. Y finalmente también tiene una función metabólica a nivel de la gluconeogénesis. Claro, eso es muy raro, ¿no? Porque aquí nosotros no hacemos periodos de ayuno prolongados, ¿no? Bien, entonces usted tiene acá sus riñoncitos, ¿no? Ve que uno está más arriba que el otro, es una variante anatómica normal. Eso usted lo debe ver con más calma en su clase de anatomía. Imagen muy bonita del net. El net tiene muy buenas ilustraciones. Ve acá arriba estas cosas que se llaman las glándulas suprarrenales. Eso lo vamos a ver en la próxima clase de endocrino. Y ve aquí la relación que tiene la arteria aorta, en este caso la abdominal, y sus respectivas ramas que dan para las arterias, las renales, ¿no? Y lo mismo que acompaña de su respectivo drenaje venoso. Y ve acá cómo se acompaña de cada riñón en su respectivo ureter. O sea, esto es lo que dicen el hilio renal. Hilio con H. ¿Ok? Entonces, si usted agarra un riñoncito y lo corta, es lo que se ve adentro esto, ¿no? Entonces, eso lo vamos a discutir uno por uno. Ya les mencioné que el riñón, cada riñón tiene su respectivo hilio. A través de ese hilio entran vasos, como lo que vemos aquí. Y lo más importante para esta clase es que sale el uréter, ¿no? El riñón, como todos los órganos abdominales, está cubierto de una capa fina de tejido conectivo, que en este caso es una cápsula fibrosa, ¿no? Entonces, el uréter que sale del riñón se origina de esta dilatación, que se llama la pelvis renal. Aquí la tienen, ¿no? Renal pelvis. La pelvis renal es la dilatación que se estrecha un poquito y entonces es la que da nacimiento al uréter. Si usted va en un sentido retrógrado, o sea, subiendo, la pelvis renal, como todo aquí, es como un arbolito, ¿no? Se va ramificando en ramas más simples. Entonces imagínense que el uréter es el tronco principal, luego va a la pelvis renal y de la pelvis renal hay ramificaciones a unos tubos más grandes que son de 2 a 3, ¿no? Que se llaman los cálices mayores, aquí dice mayor cáliz. Los cálices mayores a su vez se ramifican en sus respectivos cálices menores, como si estos fueran las ramitas de un árbol. Importante es que cuando usted le toca hacer una disección, si tiene suerte, usted verá que todo esto aquí también tiene
entre la pelvis renal y el riñón como tal hay grasa. Eso es importante, eso es un hallazgo normal, ¿no? Ahí debe haber grasa. Bien, entonces, cuando usted corta el riñón, anatómicamente, porque todavía no vamos al detalle microscópico, se distinguen esencialmente dos capas, ¿no? La más externa, que se llama la corteza renal, y en la corteza renal vamos a encontrar ciertas estructuras a nivel histológico que la vamos a ver más adelante, y más interna está la médula renal. Corteza externa y más interna es la médula renal. En la médula renal tú te encuentras estos triangulitos, ¿no? ¿Los ves? Que tienen un color más rojito, que son los que se conectan con los cálices menores. Bueno, esos triangulitos se llaman como dice aquí, ¿no? Las pirámides renales. Y su parte ancha, o sea, la base, es la que da contacto con la corteza. Entonces, en este sentido, esa relación entre pirámide y corteza recibe el nombre de la unión córtico-medular, porque esa es una relación que frente a ciertas patologías se altera. Entonces un riñón, o sea, determinar que la unión córtico-medular esté conservada te ayuda a ti a discernir hallazgos patológicos, ¿no? Por eso es que es importante conocer la anatomía normal antes de poder ponerle el título de anormal a algo, ¿no? También lo puedes subdividir en otras unidades más esenciales, ¿no? Por ejemplo, decir, cada piramidita con su correspondiente corteza le llaman lóbulo renal. O sea, son clasificaciones funcionales, ¿no? Eso no... hay varias, ¿no? Entonces, a través de toda esta médula corren todos esos túbulos renales que ya ustedes conocen, ¿no? Que vimos al principio del curso, que son epitelio cúbico de una sola capa, simple. Bueno, en esos túbulos es que se da el transporte de orina finalmente hacia el uréter. Claro, ¿no? Durante ese trayecto, dependiendo, porque el cuerpo, usted sabe que sabio se le queda poco, el cuerpo es inteligentísimo, él va filtrando, él va reabsorbiendo sobre todo más electrolitos dependiendo de sus requerimientos en ese momento. Bien, nuestras piramiditas renales, que son de la médula, su puntita se proyecta hacia su respectivo cáliz menor, o sea, se ve perfectamente en esa imagen, ¿no? Ok. El sitio de unión de la puntita de la pirámide con su respectivo cáliz menor recibe el nombre de aquí, de papila renal, ¿ok? Y entonces, cada papila renal va a ir liberando orina hacia los cáliz menores, que van a los cáliz mayores, que van a la pelvis renal, va al uréter y eventualmente llega entonces a nuestra vejiga, y cuando la vejiga se llena, que hablamos al final de la clase, pues es que uno tiene tiene que orinar, ¿no? Que en el término médico es hacer la micción. ¿Ok? Entonces, ahora sí hablando de lo que nos compete a nosotros, cuando tú agarras ese riñón y colocas tu ojo biónico, tú vas a ver que el riñón filtra la sangre gracias a una serie de unidades funcionales que se llaman las nefronas, ¿ok? La nefrona sería todo esto, ¿no? Todo esto es la unidad funcional de la nefrona. Entonces lo importante de esta imagen es que tú ves que la nefrona tiene un dominio en la corteza y un dominio en la médula. ¿Okay? Eso es importante tener ese concepto en mente. Entonces la nefrona consiste en un corpúsculo renal, que es lo que tienes aquí, esta bolita, que son capilares, o sea que de aquí viene sangre. Y entonces esos capilares tienen este sistema de túbulos, que es donde la sangre filtrada de estos capilares va a ir transportándose, y a lo largo de todo este trayecto se decide qué se reabsorbe y qué se va desechando. Un sistema bien, iba a decir moderno. Es un sistema, iba a decir después novedoso, pero tampoco va porque esto es antiguo. Es un sistema súper eficiente de filtrado. Todo esto que ven acá. Yo nada más se lo voy a mencionar, eso usted lo ve con calma cuando de fisiología, para no mezclar los cursos porque yo tampoco soy experto en eso, ¿no? Entonces la nefrona tiene varias partes que nosotros vamos a ver a lo largo de esta clase, ¿no? Tienes el corpusculito renal, que es donde llegan los capilarcitos, ¿ok? Vamos a ver que tienes entonces una capsulita que la rodea, que es la cápsula de Bowman, que la vamos a ver más adelante. Tienes inmediatamente con él el túbulo proximal, luego viene acá el asa de Henle, ¿ok? Luego viene acá el túbulo distal, después el túbulo colector, que se forma en la función de muchos túbulos conectores.
Yo no voy a hablar mucho de eso porque ya les dije, ¿no? Eso lo ven en fisiología porque cada uno de estos túbulos, que traté de ponerle con su respectivo colorcito, cada uno tiene una función específica, ¿ok? Por eso es que es así tan complicada la cosa, ¿no? Y eso también se aplica no solo a fisiología, también en farma, porque hay ciertos medicamentos, como tal los diuréticos, que actúan en sitios específicos del túbulo renal, y entonces ahí tú entiendes los mecanismos de acción, ¿no? Pero antes de entender eso tú tienes que conocer anatomía, histología y fisiología para luego entender cómo funciona cada respectivo medicamento. Bien, ya les dije esto de acá. Eventualmente este túbulo colector se va a fusionar y va a formar un ducto más grande, ¿no? Que es el ducto colector, ¿no? El ducto colector es el que se abre en la pirámide, a nivel de la papila renal, es el que se abre al cáliz menor. O sea que ya es como la función de varios ductos, ¿no? Importante es que hacia la corteza hay nefronas, pues, corticales, y en la médula hay nefronas yuxtamedulares, ¿no? Solo para que tengan en mente los conceptos. Bien, esto que tienen acá es un riñón que está lleno de quistes, ¿no? Se llama enfermedad poliquística renal. Importante que esa enfermedad tiene múltiples etiologías, pero al final del día este riñón no funciona adecuadamente. Y todos esos quistes se originan porque los túbulos de los que yo estoy hablando se llenan anormalmente de líquido y se distienden. Porque eso es lo que es un quiste. Un quiste es una cavidad recubierta de epitelio con un contenido líquido. Como es poli, son muchos muchos quistes, y esos quistes hacen que la función renal se pierda. Por eso es que la organización, o sea, la relación córtico-medular-renal se pierde. Un riñón que filtra inadecuadamente, por lo tanto es un riñón que no es útil. Por eso es que se les hace la resección al paciente. Y esos quistecitos surgen de anormalidades a nivel de los túbulos, del epitelio de estos túbulos, lo que eventualmente va a llevar a que el paciente no tenga una función de filtración adecuada, ¿ok? Bien, en esta imagen a la derecha vemos en el centro el glomérulo, ¿no? El glomérulo puede ser a nivel histológico la unidad funcional donde se da el mayor protagonismo del filtrado, para mi gusto, ¿no? Realmente es la nefrona, pero a nivel histológico es el glomérulo que tiene sus partes que vamos a discutir más adelante, y ves cómo está rodeado de un montón de túbulos, ¿no? Que para mí es la lección de esto, ¿no? Para mí la histología de riñón, epitelio cúbico simple, porque son puros túbulos, ¿ya? Ya si quieres ser más fino, eso lo va reforzando, pero con que ustedes sepan eso y tengan la orientación, ya con eso tienen bastante, ¿no? Ya hemos discutido que la función del riñón es de filtrar. Filtrar involucra reabsorber cosas importantes y desechar cosas que no son importantes o cosas que están en exceso, ya sea agua o electrolitos, ¿no? Todo esto se lleva en este sitio, ¿no? En el glomérulo de la nefrona y en los distintos túbulos renales. Entonces usted va a ver que todo este sistema tiene la función de filtrar, secretar y de reabsorber. Después se lee con más calma los acápites de cada uno. Al final de esto, lo que no se reabsorbió es lo que pasa a la orina para ser, pues, desechado. Lo importante es que en eventos de presión alta, o sea, hipertensión, este número de nefronas disminuye, ¿no? Y también con la edad disminuye el número de nefronas. O sea que la capacidad de filtración con el envejecimiento va disminuyendo también, ¿ok? Y la presión también genera daños a nivel renal. Eso es importante saberlo. Otras cosas curiosas, como Dios es muy sabio con nosotros, a nosotros tenemos dos riñones, o sea que si un riñón en nosotros falla, el otro se adapta y crece, se hipertrofia, y entonces compensa bien toda la función renal. Eso es interesante conocerlo. Bien, hablando un poquito de los corpúsculos renales, ¿ok? Corpúsculo renal es esto que está acá arriba, ¿no? El glomérulo con su respectiva cápsula, porque vamos a hablar de la nefrona como tal. Como dice aquí, al principio de cada nefrona encontramos esta estructurita, que vea cómo está llena de capilarcitos y una respectiva cápsula de recubrimiento epitelial. Dentro del corpúsculo renal tú encuentras esta maraña de capilares que reciben el nombre de glomérulo. Esto que usted ve acá es una maraña de capilares. Reciben el nombre de glomérulo, ¿no? Que es donde la sangre que viene del nivel sistémico se filtra, ¿ok? Se filtra para producir
lo que eventualmente será la orina. Como les dije anteriormente, el glomérulo no está por ahí existiendo en el aire. Él tiene un recubrimiento especial que se llama la cápsula de Bowman. También le llaman la cápsula glomerular. Yo le digo de Bowman porque después me enredo entre tantas palabras. Y ese es el nombre clásico de ella, cápsula de Bowman. Bien, ahora sí vamos a hablar entonces del nivel histológico, que es lo que nos interesa a nosotros. Tienes tu glomérulo, estos son puros capilares, entre otras cosas. Lo que pasa es que se ven así enmarañados porque esto es una cuestión tridimensional convertida en dos dimensiones, por eso es que no es tan fácil de ver. Pero imagínense que esto es una, como lo ven acá, una maraña de capilares. No están arriba, no están abajo, no están de la derecha, a la izquierda, no están diagonales. Como una marañita, como si usted agarra un hilo y lo vuelve bolita. O agarra una bola de esa de lana, o sea, tú no puedes decir en qué dirección está el hilo, ¿no? El hilo está en todas las direcciones. Bueno, aquí ocurre un fenómeno más o menos parecido, ¿ok? Vamos a hablar primero de la cápsula externa, ¿no? De la cápsula del glomérulo, que es la cápsula de Bowman. Esta cápsula tiene dos capas, como dice aquí. Tienes una capa interna, que es la que recubre el glomérulo, que se llama la capa visceral, ¿ok? Y esta capa es la que recubre los capilares del glomérulo. Importante, ya usted sabe la parte de los tipos de capilares. Bueno, aquí encontramos capilares fenestrados, ¿ok? O sea que están ahí intermedios, son capilares que permiten la filtración, pero no tanto como los capilares del tipo sinusoides. A nivel externo de la cápsula encontramos una capa pues externa, valga la redundancia, que recibe el nombre de la capa parietal. Ya aquí en esta imagen se ve muy bien que la capa parietal tiene un recubrimiento de epitelio de una sola capa y es planito, un epitelio plano simple. Entre la capa visceral y la capa parietal pues hay un espacio, ¿no? Este espacio se llama el espacio urinario o también le llaman el espacio capsular y es donde lo que se filtra esta sangre pasa a este espacio para eventualmente pasar a los respectivos tubos. Importante saber que nuestro glomerulito tiene dos polos. Tiene acá arriba este polo vascular, que es por donde entran y salen las arterias, o sea que este sería el polo vascular, ¿okay? Donde entran y donde eventualmente salen las arterias. No voy a entrar en esta parte de aferente-frente, eso lo verán en fisiología. Y tienes un polo urinario, ¿no? El Junquera dice polo tubular. A mí me gusta polo urinario porque se me hace más fácil relacionarlo, que es donde comienza el túbulo proximal, o sea, acá. Este sería el polo vascular, no sé si en el puntero. Ya para estar viendo las clases y como que lo que yo hablo y el puntero tiene como un segundo de lag, de delay. Ni modo, eso no puedo corregirlo. Acá donde tengo el punterito está el polo vascular y acá está el polo urinario, que es donde comienza el túbulo proximal. Muy bien, aquí está, ¿eh? Polo urinario o polo tubular, que es donde comienza el túbulo proximal, epitelio cúbico simple, y acá el polo vascular, que es donde entran y salen las respectivas arterias que forman los capilares glomerulares, ¿ok? Bien, ya les dije que la capa parietal es epitelio plano simple. En el polo urinario, que lo vemos aquí en el esquema, que esto es una imagen del libro, ven cómo el epitelio se engorda un poquito, ¿no? Y pasa a una conformación cúbico simple, ¿ok? Y va a formar entonces el tradicional túbulo proximal. Bien, en la capa visceral, lo que recubre a los capilares, pues aquí no se ve muy bien, ¿no? Pero en el esquema sí. Hay unas células que son las amarillas que se llaman los podocitos. Podocitos de piel. Bien, los podocitos, ven aquí en la imagen, tienen como unas patitas. Bueno, esas patitas abrazan a los capilares glomerulares y son los que se encargan, junto con el endotelio de los capilares, se encargan de llevar a cabo la filtración renal, ¿ok? A través de todas esas patitas, ¿ok? Entonces, cada podocito con su recubrimiento de patitas, entonces agarra esos capilares y los abraza. Y eso ayuda a crear una barrera semipermeable donde la sangre que viene a nivel sistémico se filtra, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta acá es el polo vascular, que ustedes ven donde entra y sale arteria, y otra estructura que es la mácula densa, que vamos a ver un poquito más adelante. Interesante que esto, qué bonito que es. Bien, lo mismo acá, ¿no? Si tú agarras el podocito y lo ves en mayor aumento, ves como es una célula grande
que literalmente abraza, ¿no? Abraza todos esos capilares y entonces junto a la fenestración del endotelio crea otra barrera que aumenta, o mejor dicho, regula el nivel de filtración. Podocitos porque tiene unas patitas, que ya vi que es centralmente pedículos, para mí son unos piecitos que abrazan todos esos capilares y los recubren todo, y entonces van a formar la capa visceral de la cápsula de Bowman. En este esquema se ve con un poquito más de cuidado, ¿no? Tiene los glomérulos, los capilares glomerulares, perdón, y ves cómo todos ellos están recubiertos de lo verde, ¿no? Lo verde, que son como unas espinitas, son esquemáticamente las patitas de los podocitos que están abrazando todos esos capilares para poder asegurar que la filtración de esta sangre acá adentro al espacio urinario sea una filtración efectiva, ¿no? O sea, es como un buen filtro ahí. Entonces aquí está el espacio urinario en blanco y por fuera recubriéndolo la capa visceral con su epitelio plano simple, y acá ven cómo se forma el polo urinario con la formación del túbulo proximal, que aquí también esquematizado en amarillo, epitelio cúbico simple. Con más cuidado lo ves acá de nuevo, tienes acá el montón de capilares. Los podocitos no son fáciles de ver, Usted sepa que están ahí, pero son difíciles de discernir en cierto escenario con los núcleos de los mismos endotelios. Pero por eso es que les pongo los esquemas, ¿no? Para que usted lo pueda ver con más facilidad. Hasta a mí se me hace difícil verlo, ¿sí? Entonces, pero los podocitos están ahí tapizando todo ese endotelio de ese capilar glomerular. O sea, uno quisiera ver las patitas, pero bueno, a este nivel no se puede ver, ¿no? Eso se ve, es a nivel ultraestructural. Pero todo esto está cubierto de podocitos abrazándome esos capilares glomerulares. Entonces, más por fuera, iba a decir. Por fuera está entonces la capa parietal, que es epitelio plano simple, se ve muy bien aquí. Y en el centro esto blanco, que es el espacio urinario, ¿no? Entonces tú tienes por acá, tienes el polo urinario, y ves cómo el polo urinario va surgiendo entonces el túbulo proximal, que es epitelio cúbico simple. Muy bien. Entonces, el podocito, que estas son como las patitas del podocito, junto con el endotelio fenestrado, ya les dije que es el que forma la capa que va a filtrar la sangre, ¿no? Lo forma gracias a unos huequitos que se llaman los poros de filtración, y a estos espacios que le llaman los diafragmas en ranuras. Como ya tú sabes que todo esto es epitelial, usted debe esperar que aquí haya uniones intercelulares bien herméticas que permiten el filtrado eficiente de esto. Bueno, esto está representado por tight junctions y por una proteína que se llama la nefrina, que eso va a regular que solamente se filtre lo que se tiene que filtrar. Eso quiere decir que a través de esto no se filtran proteínas grandes, porque si esto filtra proteínas grandes, usted va a estar perdiendo proteínas por la orina, y eso es anormal y eso es patológico. O también tú debes filtrar, mira este leucocito tan gordo aquí, él no cabe por acá. No, tú no tienes por qué estar orinando leucocitos, no tienes por qué estar orinando plaquetas. Me explico, es una barrera, es un filtro bien hermético que evita que las cosas importantes se pierdan desde la sangre hacia la orina. Gracias a estos diafragmas en ranuras que se forman gracias a las patitas del podocito en conjunto con el endotelio de los capilares glomerulares, ¿ok? Bien, hablando un poquito de la membrana basal del glomérulo, ¿ok? Entre los capilares y los podocitos encontramos la membrana basal, que sería aquí en morado más o menos, ¿no? En morado está representado, sería esta de aquí. O sea, la membrana basal del endotelio, también llaman la membrana basal del glomérulo, ¿ok? Esta membrana basal sirve también para aportar a esta filtración, ¿no? Entonces, esto queda un espacio casi que hermético y se forma de la fusión del endotelio del capilar y de las patitas del podocito. O sea que aquí hay mucha cohesividad, mucha adhesión. O sea que es importante encontrar muchas glucoproteínas multiadhesivas, tales como la laminina y la fibronectina, que junto a otras componentes de la MEC te crean un sello que no permite la filtración, por ejemplo, de proteínas grandes como de 70 kilodaltons. O sea que si este sello se pierde, puede que estas proteínas se comiencen a perder y eso es patológico, ¿ok?
Porque usted recuerda que alguna vez hablamos de los edemas, si no se lo menciono ahorita, los edemas sirven para mantener las presiones dentro del cuerpo. Perdón, las proteínas sirven para mantener las presiones dentro del cuerpo y que no se forme edema. Entonces que las personas que sufren de patologías renales y pierden proteínas por orina hacen edema, ¿no? Porque hay alteración entre las presiones y esa alteración entre las presiones hace que el líquido se salga de los vasos hacia el intersticio. Eso es un tema súper bonito, pero yo no se lo puedo explicar aquí. Eso hay que explicárselo en vivo con marcadores y esquemas y eso, ¿no? Cómo funcionan las... Eso se llama el equilibrio... a ver, se me fue la palabra. Donde tú encuentras la presión hidroestática, trastornos hemodinámicos se llama eso. Eso es patología, eso no es histología. Bien. La filtración de la que hemos hablado bastante, bueno, ya usted conoce a gran rasgo las capas de este filtro, ¿no? Bueno, solo para recordarlo, la filtración ocurre gracias al endotelo fenestrado de los capilares glomerulares, a la membrana basal y a los diafragmas en ranuras del podocito. Esos son los tres elementos que me van a ayudar a mí a tener una filtración adecuada a nivel renal, ¿ok? Importante, no se filtran proteínas. Si se filtran proteínas es malo. Bien. Los diabéticos tienen por mecanismos varios que usted verá en medicina interna, aparte de tener daño no solamente a nivel del control de azúcar en la sangre con la insulina, que la neuropatía, que procesos que si se cortan no sienten y se le forman los pies diabéticos y terminan en amputaciones, tienen retinopatía. Los diabéticos tienen un montón de males que los acompañan, por eso es que la diabetes es una enfermedad que es fregada. También se le dañan los riñones y el sello ese del que hemos hablado se le daña, por eso es que el diabético tiene glomérulas que son mucho más permeables a las proteínas. O sea que el diabético orina proteínas y cuando tú haces eso se llama proteinuria, proteína, urea de orina. Entonces, la proteinuria se mide en la orina y dependiendo de los distintos niveles se gradúa, ¿no? Una proteinuria que es silente, una que es leve y llegas hasta una que es severa, ¿no? Entonces eso es lo que pasa cuando se daña esto, ¿no? También se ven un montón de cosas autoinmunes. Los pacientes de lupus también sufren de esto. Enfermedades infecciosas también me dañan este sello. Y entonces este es un paciente que va a perder, entre muchas otras cosas, proteínas por orina. Entonces es un indicador que hay daño renal. Y eventualmente, por eso que esos pacientes terminan con soporte extra, ¿no? Cuando ya esto lleva un daño irreparable, ahí es cuando ocurre la diálisis, que la diálisis es literalmente un riñón externo, ¿okay? La diálisis es un filtro de sangre, ¿no? Porque recuerda que la sangre también filtra cosas tóxicas. Si tú no filtras esas cosas tóxicas, eso te vuelve a recircular en el cuerpo y tú estás intoxicado, ¿okay? Porque eso es desechos. Entonces lo que hace la máquina de diálisis es que agarra toda tu sangre, la saca, la lleva a un filtro externo, una máquina que te la filtra y te la regresa, ¿no? Ya sin tanto tóxico. Pero claro, eso hay que hacerlo como 3 veces a la semana en casos terminales, porque si no, eso te puede matar fácilmente, esa intoxicación, ¿no? Esa intoxicación pues, de sustancias tóxicas propias de desechos tóxicos, ¿no? Creatinina, boom, que se aumentan en sangre y tienen que ser desechados. Bueno, eso nomás para que usted se haga una idea de esto, cómo funciona, ¿no? Eso claramente usted lo ve con más calma cuando es su clase de cuestión de medicina interna, nefrología, fisiología renal, tantas otras cosas. Una tinción de paz esta. Vean que la tinción de paz como te tiene de bonita la membrana basal, la capa parietal de la cápsula de Bowman, ¿ok? Para hablar de la imagen, ¿no? Aquí tienes tu maraña de capilares glomerulares, tiene su respectivo endotelio. Los podocitos, un núcleo un poquito más grande, ven que son duros de ver. Este es un podocito, este es un podocito, este acá es un podocito. Eso no, yo los encuentro son hacia la periferia. Núcleos más grandes, más alargados, ¿no? Este es un podocito. Recuerden que están abrazando esos capilares, pero tú los puedes confundir fácilmente y no te voy a mandar el paredón por confundir un podocito con un núcleo de una célula endotelial. No, con que sepas que están ahí yo me conformo, ¿no? Está la membrana basal bien bonita, pintada bien con el fuchsia del Paz. Tienes acá la capa parietal, dije membrana basal, es la capa parietal
y acá la capa visceral de los podocitos, y en el centro el espacio urinario, ¿no? Acá está el polo urinario y acá está el polo vascular, ¿no? Con las arterias que entran y salen. Y acá encontramos otra célula que es la célula mesangial que forma el mesangio. Nuevamente, el mesangial es esta, ¿no? Difícil de ver, es una célula que es difícil de distinguir por métodos de morfología sola. Un neutrófilo aquí perdido, ¿ven? Bien, el mesangio, como dice aquí, tiene propiedades contráctiles y así que se lo puse, es difícil de ver, pero tú lo identificas porque el núcleo es más oscuro. Eso es muy poco sensible. Así que nuevamente, con que sepan que existe la función, yo me conformo. No les voy a poner aquí un circulito para que usted me diga que es una célula mesangial. Eso es criminal, ¿no? Bien. El mesangio es como un repello, ¿no? Y el mesangio existe en los capilares que no tienen patitas de podocitos. O sea que también, en cierta medida, también apoya a esta barrera hermética, ¿no? ¿Para qué sirve el mesangio, no? Sostiene, o sea que da soporte físico a estos capilares dentro del glomérulo. Es como la especie del andamiaje, ¿no? Como el esqueleto, por así decirlo. También tiene funciones contráctiles para poder mantener el proceso dinámico de filtración. Tiene función de fagocitosis si es necesario y secreta a ciertos mediadores de inflamación si llegan acá, patógenos, ¿no? Pueden llegar también, ¿no? Por eso cuando esto se inflama se llama una glomerulonefritis. Eso se ve sobre todo en pediatría. Los síndromes nefríticos, nefróticos, bueno, yo no soy experto en eso, así que no voy a evitar entrar en detalle con eso. Bien, esta imagen del libro solamente es para mencionar a ustedes cómo se ve de bonito cuando usted lo ve en grande en la microscopía electrónica, ¿no? Usted ve aquí, por ejemplo, la MM, que es el mesangio, ve cómo rodea a el capilar, ¿no? Perdón, este es la célula mesangial, y esto acá es el capilar, me equivoqué. Vea la relación que hay entre mesangio y capilar, y a su vez la relación que hay con los podocitos, ¿no? O sea, si tuviéramos un ojo tan biónico sería fácil ver cómo está todo relacionado, pero si yo te lo pongo acá, como que no. Pero bueno, eso es para fines académicos, fines de ultraestructurales. A mí no me gusta mucho esto porque se ve gris, a mí me gusta más colorcito, y por eso es que prefiero irme con los diagramas, ¿no? Tienes los capilares, tienes el podocito abrazando con sus patitas, y en los lugares que el podocito no llega, tienes al mesangio rellenando, ¿no? Ya saben que el mesangio da soporte, es contráctil, fagocita. Después se repasan con calma las funciones. Bien. Perdón. Entonces ya hemos visto, muy bien hemos visto entonces los glomérulos, ¿no? La función del glomérulo, que está acá, ven cómo se ve más feo. No más feo, se ve, esto se ve mucho más bonito que esto, ¿no? Por eso hay que tener cuidado qué imágenes uno utiliza para demostrar. Pero yo lo que quiero demostrar aquí son los tubos, ¿no? Vimos el glomérulo con sus partes, después se la repasa con calma. Vamos a pasar a los túbulos. Y siguiendo el orden, el túbulo que viene es el túbulo proximal o túbulo contorneo proximal, ¿no? La función de todos los túbulos, de forma general, es la de reabsorber agua y electrolitos. De manera que, por ejemplo, cuando tú estás deshidratado, sí, la sangre se filtra, pero cuando tú estás deshidratado, tú no orinas mucho, ¿no? Porque tú necesitas mantener este flujo normal de agua en tu cuerpo para poder mantener tus requerimientos metabólicos basales, ¿ok? O si agarras y te tomas 2 litros de agua en una sola sentada, el cuerpo detecta que necesitas desechar ese exceso de agua y por eso es que orinas bastante. Claro, tú tienes una regulación hormonal, etcétera, que yo creo que eso lo hablamos en la clase de endocrino, así, con la vasopresina y esas cosas. Pero los túbulos renales, dependiendo de tu tonicidad, tienen la función de reabsorber en mayor o menor medida agua y también electrolitos, ¿no? El túbulo proximal, como dice aquí, son las P de proximal, está rodeado de un clásico epitelio cúbico simple. Es el ejemplo clásico de epitelio cúbico simple, y este surge del polo urinario aquí del glomérulo, ¿no? O del corpúsculo también. Vean, aquí está el polo urinario y vean cómo surge, vean la relación entre el glomérulo y el respectivo túbulo proximal, ¿no? Aquí se lo ven en el corte, hasta que este es el TP, o sea, el polo tubular o polo urinario. Se puede esta imagen del libro. Y vean el clásico epitelio cúbico simple. Estos tubulitos por lo general se encuentran hacia la corteza y su función es reabsorber, si hace falta,
y secretar bastante agua, electrolitos, glucosa, aminoácidos, entre otros. Bien. Con un poquito más de aumento, ven cómo se ve bien bonito, ¿no? Túbulos de epitelio cúbico simple. ¿Cómo el túbulo reabsorbe? Bueno, por una cosa que usted conoce, ¿no? Transportes pasivos, y los iones los manejan con bombas iónicas, con canales iónicos. O sea, aquí aplican el tema de los transportadores que hablamos nosotros en la primera clase, o la segunda, no me acuerdo qué clase era, del citoplasma, ¿no? Todo este transporte activo de si secreto o reabsorbe, ya sea agua, ya sea electrolitos, ya sea glucosa, todo esto funciona con lo que ya sabemos, los transportes pasivos, los transportes activos, las bombas iónicas, con las proteínas transportadoras. ¿Te acuerdas cuando le puse ahí que la proteína carrier, que es como cuando un remolque jala un barco por el canal? Bueno, esas cosas pasan activamente aquí dependiendo de su requerimiento en ese momento. Hay ciertos componentes que no se filtran y usted desecha, usted y yo desechamos automáticamente, ¿no? Por ejemplo, la bilis. La bilis es un ejemplo, ciertos antibióticos y la creatinina. Por eso es que la creatinina aumentada en sangre es un marcador útil de daño a la filtración renal, o sea, de daño renal, ¿no? Pacientes que tienen daño renal tienen creatinina alta porque significa que ese riñón no está filtrando. Seguimos. Nuevamente tu glomérulo acá. Ya conocemos la anatomía del glomérulo, la histología del glomérulo. Y por acá debe estar el polo tubular con el túbulo proximal. Está acá, ¿no? Verán acá que se ve bien rosado el túbulo proximal. Su epitelio se ve bien rosado. Bien eosinofílico es la palabra. Y es porque tiene muchas mitocondrias, ¿no? Muchas mitocondrias que son necesarias para proveer energía para ese transporte activo de sustancias. Activo confunde, parece transporte constante de sustancias, porque hay transporte tanto pasivo, como activo. Si vamos con más calma, vemos que a la luz de él hay microbiosidades. Aquí no se van a ver tampoco, pero existen, para que sepan, ¿no? Estas microbiosidades ayudan a que se dé esta reabsorción, y aquí también vamos a encontrar capilarcito. Hay muchos capilares peditubulares que le proveen entonces aporte sanguíneo a estos túbulos, ¿no? Dentro del citoplasma de este túbulo proximal también usted debería encontrar aquí un capilarcito, muchas vesículas, ¿no? Vesículas dentro de su citoplasma, que eso te indica que hay un tráfico activo de vesículas, o sea, que son de sustancias más grandes, ¿no? O sea, que hay bastante endocitosis y pinocitosis, ¿no? Que es decir, entonces, para sustancias más grandes que las que mencionamos anteriormente. El epitelio del túbulo proximal también tiene un papel importante en el metabolismo de la vitamina D, y si usted es más fino, ya habíamos discutido que sí, la eritropoyetina se sintetiza en el riñón, pero se sintetiza en las células fibroblásticas del intersticio de la corteza del túbulo proximal. Mentira, eso ni yo me lo sé, pero eso es para que usted, o sea, si usted quiere parecer un gran erudito, apréndase esto, ¿no? En los fibroblastos del intersticio de la corteza cerca del túbulo proximal. O sea que entre estos túbulos, o sea, en el intersticio de ellos hay fibroblastos, ¿no? O sea, esos fibroblastos son los que sintetizan y secretan esta eritropoyetina. Qué chévere que es esto, ¿no? Bien. Ya hablamos de la diabetes grande, ¿no? Bueno, en la diabetes se produce daño al glomérulo. En este glomérulo, como está todo lleno de depósitos rosados, ¿no? O sea, están ahí alinizados los glomérulos, están ahí. Eso es porque hay daño, cicatrización, daño, reparación. Y esos depósitos rosados son depósitos de tejido conectivo que te indica que eso es una cicatriz. Y un glomérulo cicatrizado no tiene la misma función que uno sano. Bien. La diabetes produce este daño vascular, que se llama una esclerosis microvascular, o sea, en la diabetes. Entonces, esto te daña todos los glomérulos y te produce enfermedad renal, que si evoluciona naturalmente va hasta una enfermedad renal que requiera diálisis, ¿no? Que es un estadio ya más avanzado. Eso se ve mucho en los países desarrollados como en Estados Unidos, y también se ve mucho acá, ¿okay? Sobre todo en la región de Pronomé. Porque ustedes creen que ya tuvieron que hacer una sala de diálisis, porque hay muchos pacientes renales. Es rarísimo, ¿no? Ahí me decía una doctora con la que yo rotaba, porque chuleta, yo en Panamá vi daño renal
Pero aquí en Coclé, de 10 pacientes, 2 están con los riñones jodidos. Y ella me decía que una teoría puede ser el agua. No sé. Habría que investigarlo, ¿no? Se lo dejo a usted a su curiosidad. Pero es cierto que hay muchos pacientes renales, eso llama mucho la atención. Llama poderosamente la atención. Lamentablemente esto es carísimo, esto es irreversible, y el paciente para curarse, el paciente para manejarse requiere trasplante renal o la diálisis, hemodiálisis, dependiendo, ¿no? Es una tragedia. Bien, el túbulo que le sigue es el asa de Henle, ¿no? El asa de Henle es básicamente esta casa así, esta curvita, por eso se le llaman asa de Henle, tiene forma de U. El asa de Henle está recubierta en la parte delgadita principalmente de epitelio planito simple, ¿no? Epitelio escamoso simple, bien delgadito, y en este lugar hay sobre todo transporte pasivo, un epitelio más rudimentario que el anterior. Eventualmente cuando va avanzando, la asa se engorda, ¿no? Se pone más gruesa y el epitelio se pone más especializado. Entonces adquiere un carácter más cúbico, más alto, con muchas mitocondrias. La función del asa de Henle es ajustar, como dice aquí, el contenido de sal de lo que se está filtrando, ¿no? También tiene una función importante en la absorción y la excreción, sobre todo de electrolitos, sodio y cloro. Y aquí también actúa un diurético importante, ¿no? Que es la furosemida, que usted conocerá en su clase de fármaco. Un diurético, bueno, no es diurético porque tampoco es mi área, pero sepan que cada diurético actúa a un nivel distinto de estos túbulos, ¿ok? Y los diuréticos actúan porque interactúan con estos transportadores de electrolitos. Eso es lo que hace que tú orines, que el paciente orine, pues. Bien, este imagen creo que fue la mejor que conseguí. Vean ustedes cómo es el epitelio del asa de Henle delgadita, ¿no? Un epitelio delgadito, si acaso un núcleo ahí delgadito, ¿no? Igual acá, epitelio delgadito de una sola capa, epitelio plano simple, que eso es principalmente lo que conforma el asa de Henle en la parte de la U. Ya la parte más distal, cuando se pone más grueso, se pone así, ¿no? Un epitelio cúbico simple, bien rosado porque está lleno de mitocondrias, ¿no? De la función no voy a hablar mucho porque eso es fisiología y fármaco, y yo no sé mucho de eso también. Luego de el asa de Henle viene el túbulo distal o el túbulo contorneado distal, ¿no? Reabsorbe pero menos que el proximal. Aquí nuevamente encontramos epitelio cúbico simple, pero no encontramos las microbiosidades tan prominentes que veíamos en el túbulo proximal. También hay menos mitocondrias, por lo que usted ve que el carácter tintorial es más pálido o menos eosinofílico, ¿no? Al nivel del túbulo distal actúa una hormona que es la aldosterona, una hormona súper importante que se secreta en las adrenales, que la vamos a ver en la próxima clase de endocrino. Y la aldosterona es la que te regula la absorción de sodio, ¿okay? La aldosterona usted la va a ver hasta el cansancio en fisiología, después cuando ve la parte de los diuréticos en farma, en medicina interna, después la vuelve a ver de nuevo, toda su vida la va a conocer. Bien. Otra estructura importante es el aparato yuxtaglomerular, ¿okay? Eventualmente el túbulo contorneado distal regresa a su unidad, a la nefrona. En este punto las células se ven un poquito más altas, ¿no? Pero sí más empacadas, y te forman algo que se llama la mácula densa, ¿no? Aquí está, D de distal, y aquí ves la mácula densa. Es la mejor imagen que pude conseguir. ¿Qué veo yo en la mácula densa? Que los núcleos se ven apiñados, densamente empacados y se ven más oscuros, ¿ok? Así como yo lo reconozco. La mácula densa forma parte de lo que estamos viendo nosotros, que es el aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Solamente quiero que sepan la función de él, ¿no? El aparato yuxtaglomerular, gracias a la mácula densa, va a regular el flujo de sangre del glomérulo y también mantiene parte de esta filtración. Es un aparato regulador sobre todo, ¿no? Regulador y que se asegura que la filtración sea constante. En la mácula densa tú vas a encontrar sobre todo aquí muchos canales iónicos, ¿no? Un sistema elaborado de canales iónicos y transportadores que van a ayudar a mantener estas cosas acá. Solamente para que usted conozca, ¿no? Eso se ve más en fisio. En histología no, yo no se lo voy a preguntar porque para mí es difícil de verla también. Bien.
Lo importante es porque él tiene su función es a nivel de la presión arterial, por eso es que se los puse. Se lo iba a borrar, pero dije, no, me tengo que hablar de la hipertensión, que sea mencionárselo porque recordemos que este curso se llama histología médica, no histología flat. Entonces aquí tiene que haber una aplicación médica de todo lo que yo hablo, porque si no, esto se convierte en una cosa abstracta. Tiene que ser una cosa funcional y práctica para ustedes, porque si no, ¿de qué me sirve a mí ser médico si no le pueden enseñar medicina a ustedes, verdad? Qué tonto sería eso. Bien, en el aparato yuxtaglomerular encontramos unas células especiales que son las células granulares, que están constituidas de músculo liso que se modifica, ¿no? Que se origina de las arterias que entran al tubo vascular. Estas células modificadas van a secretar una hormona que se llama la renina. La renina es súper importante porque la renina es la que inicia el eje o el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el eje que nos regula y nos mantiene nuestra presión arterial. Cuando esto se altera, es una de las causas de la hipertensión en el paciente, ¿no? La hipertensión es una causa, una causa importante de comorbilidad, porque la hipertensión va casada con todas las enfermedades cardiovasculares. Pacientes infartados por lo general son hipertensos, el paciente nefrópata por lo general es hipertenso, el paciente diabético por lo general es hipertenso, pacientes que le dan derrame, ¿no? SB, también son hipertensos. O sea, la hipertensión es una cosa que casi es parte de nuestra vida, y el problema es que es silente y provoca daño y el paciente no se da cuenta. Yo no me daré cuenta que soy hipertenso a menos que me tome la presión. Porque créeme que cuando tú tienes un síntoma es porque ya tu presión no es que está de que medio, tu presión está bien alta y está causando daño que causa síntomas. Bien, regresando al aparatito yuxtaglomerular, recuerden que él regula la filtración glomerular y a través de esa regulación se regula o se controla la presión arterial gracias a esto, ¿no? A la renina de las células granulares. ¿Ok? La renina va a regir este eje en el cual una hormona que se llama la angiotensina 1, ¿no? Angio de vaso, tensina de tensión. Son las hormonas que regulan la presión arterial. O sea, recuerden que tampoco te pueden barrer el sistema porque nosotros necesitamos mantener un tono vascular adecuado para poder mantener nuestras funciones. Si tú me quitas el tono vascular, tampoco es esto tiene que estar en balance. Ni muy, ni muy poco. ¿Ok? Por eso es que esto es importante, ¿no? La angiotensina 1 se transforma en angiotensinógeno gracias a la renina. Y este angiotensinógeno se transforma en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Interesante es que la angiotensina 2, esta transformación se da en el pulmón. Es una pregunta clásica. ¿Dónde se encuentra la angiotensina 2? En el pulmón. Si quieres ser fino, en los capilares del pulmón. Bien, la angiotensina 2 es la que te regula, pues es uno de los elementos que te regula tu tono vascular. Claro, pero siempre tiene que estar en balance, ¿no? Tiene que ser adecuada, porque si hay mucha angiotensina vas a estar hipertenso, y si no hay nivel adecuado vas a tener un tono vascular disminuido. En los pacientes hipertensos hay unos medicamentos que se llaman los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los IECA, que usted conocerá en farma, medicina interna, cardiología y terapéutica, ¿no? Esos son los famosos PRILs, el captopril, el enalapril, el perindopril, entre otros, ¿no? Esta esquemita se lo puse para que ustedes vean todo lo que participa en la regulación de la presión arterial. Hay un control hormonal, hay un control a nivel renal, hay un control a nivel hepático, que es donde se produce el angiotensinógeno, a nivel pulmonar con la angiotensina 2, para que ustedes vean que esto es más complicado de lo que suena, ¿no? Y yo no voy a entrar en detalle con eso porque eso no es histología. Bien, luego del túbulo distal viene la última parte, que es el túbulo colector, como dice que no, la última parte es la nefrona. El túbulo colector es el que desemboca al cáliz menor a través de la papila renal que conocimos al principio de la clase, ¿no? La función de él es reabsorber agua si hace falta, ¿no? Los túbulos colectores se van fusionando eventualmente y van a formar los ductos colectores, ¿no? Que son estos más grandotones, una luz más ancha, ¿no? Que también están recubiertos de epitelio cúbico simple, pero son más grandes. Por ejemplo, tienes aquí los túbulos, los ductos colectores, todos estos son ductos colectores, ves que son mucho más grandes. En este caso eso refleja su complejidad, un poco más complejos que, por ejemplo, los tubulitos proximales, que están así bien cerraditos, me parecen unas donitas. Estos son más
una luz más amplia. ¿Ok? Cuando tú vas entrando a la médula, que es donde se van comenzando los cálices menores, los ductos se van poniendo más grandes y el epitelio se pone más alto, ¿no? Eso lo pueden ver bien en el histolo Yigai. ¿Para eso lo puse acá? No. En el histolo Yigai se ve bien, se ve bien lo largo que se ven los ductos colectores que están cerca de la médula. Eventualmente, cuando ese ducto colector se une con el cáliz renal, se une a través de una estructura que se llama el ducto papilar o el ducto de Bellini, ¿no? Que es el que desemboca directamente al cáliz menor. O sea, en esta imagencita, el epitelio es el mismo, pero ustedes que la luz es más amplia. O sea, eso te habla que ya ese ducto está cerca de la orina. Digo, está cerca de ser orina. Bien. En el ducto colector vamos a encontrar un tipo especial de célula que es la célula principal. Importante es que estas tienen palidito, ¿ves? Pálido, o sea, bueno, la tinción no ayuda mucho, pero bueno, tienen menos organelos, tienen menos microbiosidades. Lo importante es que en ellos vamos a encontrar la aquaporina, ¿no? Que las aquaporinas son canales especiales para el agua. O sea que en el ducto colector lo que se hace es reabsorber agua. Vemos que los anteriores tienen función con electrolitos, este reabsorbe agua. Y esa reabsorción va regida por una hormona importante que se llama la hormona antidiurética, que vamos a conocer cuando conozcamos la hipófisis, ¿no? La hormona antidiurética detecta si hay exceso o falta de agua en el cuerpo y dependiendo de eso va a hacer que usted o deje de orinar o orine más. Eso depende de su nivel de agua en el cuerpo, ¿no? ¿Okay? La hormona antidiurética regula las aquaporinas de nuestros ductos colectores. Encuentra también ciertas células intercaladas, aquí no se las puse porque son difíciles de ver, pero lo importante es que ellas sirven para regular el equilibrio ácido-base que también se da en el riñón. Eso lo va a ver con más calma con lo de fisiología, porque el riñón tiene muchas funciones, el riñón es extremadamente complicado, por eso es que yo dije que no me llevo con esta fisiología. Pero recuerden, entonces si la pregunta del examen, que sería el examen final, ¿dónde se encuentran las aquaporinas? Principalmente en el riñón. La respuesta, o en qué túbulo, la respuesta es en el ducto colector. Bien, bueno, yo creo que esté el grueso. Vamos a pasar a la parte más light, que ya lo hemos visto, ¿no? El urotelio que vemos en el uréter, la vejiga y en parte del uréter. Bien, luego que nuestros riñoncitos diligentemente filtran todo, y ya el cuerpo dijo, bueno, ya lo que yo estoy filtrando, digo, ya yo filtré, ya eso es desecho. Bueno, eso pasa a un sistema de ductos, ¿no? Que comienzan en los cálices menores, ya usted sabe que después pasa a los cálices mayores, después a la pelvis y después al uréter, ¿no? Es un sistema que transporta la orina desde el riñón hasta la vejiga y después va a vaciarse durante la micción a través de las respectivas uretras, ¿no? Histológicamente el uréter es bien parecido al cáliz renal, ¿ok? Y el uréter se va engrosando cuando se va a unir a la vejiga, se pone un poco más gruesa la capa externa, que es la capa adventicia. En realidad todas las capas se ponen más prominentes, ¿no? No tengo que decírselos que todos estos órganos están revestidos de un epitelio tipo urotelio o también epitelio transicional, que ya usted conoce bien. Pero vamos a conocerlo con un poquito más de calma ahorita en este momento, ¿no? El epitelio transicional se divide esencialmente en tres capas, ¿no? Cercana a la membrana basal, pues, está la capa de las células basales, ¿no? En el centro hay las células intermedias, ¿no? Que dependiendo de si esto está distendido o está vacío, puede variar, ¿no? Puede ser desde una capa hasta, como en la imagen que hay varias, ¿no? Que son células que son de morfología variable y que yo les dije que efectivamente se ve como una sobreposición de núcleos. Eso es característico del urotelio. Pero morfológicamente la describen como cúbicas a columnares bajas. Y en la superficie, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Las células paragüitas, que son las células umbrella o células paraguas, ¿no? Y que tienen una forma bulbosa, ¿no? Bulbosa es como un rábano. Se lo dejé porque, bueno, son como más gorditas las células paraguas. Recuerde que la función de la célula paragua es proteger sobre todo a la vejiga, pero a todos estos órganos, de los potenciales efectos citotóxicos de la orina. Porque recuerde que la orina tiene muchos solutos y esos solutos pueden ser potencialmente perjudiciales para los tejidos. O sea, ya se repasa con calma las capitas del urotelio después, ¿no? Bien, esto es un uréter, esto es un corte axial. Van a que ustedes toda la extensión del órgano
con sus respectivas capas, ¿no? Lámina propia y su capa muscular. Ok. Ya usted sabe que el epitelio que recubre el uréter es un epitelio tipo urotelio o un epitelio transicional. Debe tener una capa muscular importante porque esa capa muscular, su contracción es la que propulsa la orina hacia la vejiga en un movimiento que también se llama peristalsis, ¿no? Similar a lo que lo habíamos discutido en la parte de tejido digestivo, ¿no? En el caso de esta uretra que vemos en imagen, ve que tiene muchos pliegues. Es porque está vacía, ¿no? Cuando esto se llena de orina, la luz se amplía. Y cuando se vacía, se vuelve a plegar. Un mecanismo propio del urotelio. Por eso es que el urotelio es así, es flexible, se distiende, ¿no? Finalmente, el uréter tiene una capa externa que es una adventicia parecida a los grandes vasos, en la que tú encuentras tejido conectivo, vasos sanguíneos, nervios también, ¿por qué no? Bueno, esta imagen es del libro, no me gusta esto para nada, pero se las dejé para demostrarles cómo en la capa adventicia tú encuentras también vasos acompañando al respectivo uréter. Importante, ¿no? Las infecciones urinarias son relativamente comunes, sobre todo en las mujeres porque tienen la uretra más corta. Creo que es una aplicación médica al final. Eso se da sobre todo en niños, ¿no? En los niños, porque a veces los papás no saben limpiarlos bien, y cuando el niño hace pupú, si tú lo limpias mal, parte de las bacterias se cuelan, no sé cómo se dice, hacia la uretra, y esas bacterias propias de esa región perianal y de las heces suben a la uretra y se alojan en la vejiga inflaman, se llama cistitis, en la uretra uretritis, y si esto ocurre de forma sostenida, pueden esas bacterias escalar hasta el riñón y te causan una cuestión que se llama la pielonefritis, ¿no? Pielonefritis es la inflamación del parénquima renal, ¿no? Por lo general está dada por un proceso infeccioso. Llega un punto en el que esto está tan inflamado, o sea, todos estos grumitos son inflamación con pus. Llegan ahí un montón de bacterias, esas bacterias llaman a nuestros amigos los neutrófilos, y ahí se forma un campo de batalla, ¿ok? Si tú no le das antibióticos al paciente, el campo de batalla puede matar el riñón. Entonces el paciente hay que hacer nefrectomía porque el riñón perdió función, ¿no? por el amplio proceso inflamatorio. Se llena todo esto de pus, de neutrófilos, y recuerden, se llama pielonefritis. Yo creo que hablamos un poquito más de eso al final de la clase, ¿no? Bien, la vejiga, recuerden que tiene unas células paraguas que están diseñadas especialmente para resistir esa acumulación de orina potencialmente tóxica, ¿no? Porque las células paraguas tienen que proteger este órgano. A nivel apical, las células paraguas estas tienen complejos de unión bien desarrollados y membranas hacia la superficie o membranas apicales bien especializadas, ¿no? Que crean una especie de sello hermético que evita que la orina dañe este epitelio. Estas membranas apicales forman algo que se llama unas unidades de membranas asimétricas, ¿no? En la que su membrana plasmática es más gruesa en lípidos que la membrana interna. O sea que las células paraguas tienen una capa de lípido más gruesa que hacia la superficie que hacia los otros dominios, ¿no? Es una explicación de cómo te protegen a ti y a mí de los efectos citotóxicos de la orina. Como aquí hay muchos lípidos en esta parte de la membrana de la membrana apical, obviamente vamos a encontrar a nuestros amigos las balsas lipídicas, ¿no? Que nos van a servir para estabilizar todos estos lípidos importantes de esta membrana especializada, y vamos a encontrar que hay proteínas integrales que se llaman las uroplaquinas que van a ensamblar una estructura que se llama la placa, ¿ok? Todo este andamiaje va a servir para crear una barrera protectora que se llama la barrera osmótica protectora, que protege a la orina del efecto potencialmente tóxico, a la vejiga del efecto potencialmente tóxico de la orina, ¿no? O sea que las células paraguas, con su mayor contenido de lípidos en su membrana apical, junto a las balsas lipídicas y a las uroplaquinas y a su ensamblaje tridimensional, todo eso va a ayudar a protegernos del efecto citotóxico de la orina, ¿no?
claro, este mecanismo es flexible. Cuando la vejiga está vacía, se pliega, y cuando la vejiga está llena, se distiende, por así decirlo, ¿no? Son estructuras que son dinámicas, ¿ok? O sea, como que esta estructura que usted ve acá, las placas tienen cambios conformacionales dependiendo de la cantidad de orina que tiene la vejiga en ese momento, ¿no? Entonces, verán que en este esquema, como la vejiga vacía, el epitelio es con muchas más capas, y en la vejiga llena, el epitelio es más aplanadito, con menos capas. Eso quiere decir que entonces la vejiga llena va a tener de 5 a 7 capas, la tiene más, versus la vacía que tiene 2 a 3 capas, tiene menos. Eso es gracias a la flexibilidad de estos elementos, ¿no? De las células paraguas con sus respectivas placas que son adaptables a la cantidad de orina que tiene la vejiga, ¿no? Bien, hablando un poquito de la histología fuera del urotelio, en la vejiga tú encuentras una lámina propia que es delgadita, que es la que sostiene al epitelio. Tienes una submucosa donde vas a encontrar vasos, en esta imagen no se ve, pero lo importante es que tienes una capa bien gruesa de músculo liso, ¿ok? Ese músculo liso de la vejiga se llama el detrusor. Eso sí, apréndanselo. El músculo liso de la vejiga, que es el que cuando usted hace presión y hace que cuando está orinando, pues, realmente lo que hace presión en usted son sus músculos abdominales, y ellos por fuerza mecánica aprietan la vejiga, ¿no? Bueno, eso estimula su detrusor para que apriete la vejiga y entonces pueda usted, pues, orinar. Bien, como la vejiga está dentro de la cavidad abdominal, está recubierta de peritoneo, pero solamente arriba, ¿no? En su parte superior. Eso usted lo ve con más calma cuando ve, creo que anatomía, y de repente en uro también lo ve. ¿Ok? Importante es que la vejiga, cuando está llena, tiene una capacidad de 400 a 600 ml. O sea, cuando usted se está orinando con muchas ganas, probablemente tenga 600 ml de orina en su vejiga. Mientras que cuando está llena, siempre hay algo de orina residual, unos 150 a 200 cc o ml de orina. Bien, el epitelio está acá arriba bajito, pero todo esto de músculo liso, este es el músculo detrusor. Son varias capas, 3 capas, pero en conjunto se llaman el músculo detrusor, y es el que se contrae para vaciar la vejiga. Lo importante es que en el sitio donde esto se conecta donde las uréteres entran a la vejiga, vas a encontrar unas valvulitas, ¿no? Que eso evitan que la orina se regrese al uréter, porque eso también es causa de enfermedades, de infecciones de repetición. Pero eso se ha dado porque eso sobre todo en pediatría, ¿no? Donde estas válvulas son incompetentes y hay infecciones por reflujo, se llama la palabra. Evita que haya reflujo. Las valvulitas evitan que haya reflujo, ¿no? Eso usted lo ve con lo de urología. Entonces, importante es que lo que quiero decir es que este detrusor es el músculo de la vejiga y es el que contrae para vaciarla. Ok, ya para terminar, la uretra, pues es la estructura tubular que lleva la orina hacia el exterior. Tiene varios pliegues, ¿no? Así como en el uréter, y tiene su respectivo urotelio, ¿no? Entonces, en algún momento de la anatomía, creo que eso vamos a ver, sí, hay unos ductitos que van desde las vesículas seminales y la próstata, que es donde estos ductitos conectan con la uretra, y entonces estos son los que van a favorecer la eyaculación a través de la uretra, ¿no? Esta imagen no es la mejor, pero aquí está la próstata, ¿no? Entonces hay unos ductitos que se conectan con la uretra, de manera que lo que se eyacula vaya hacia la uretra. Hablando de la uretra del hombre, obviamente es más larga que la de la mujer y tiene reconocibles 3 segmentos, ¿no? Vas a tener un segmento en la próstata, que es la uretra prostática, que cuando la próstata crece, hay una cosa que se llama la hiperplasia prostática benigna. Como esta próstata crece, va a apretar la uretrita esta, y por eso es que el paciente tiene que orinar a chorrito, ¿no? Eso lo ve cuando de uro. Claro, eso también, aquí también es sitio de cáncer, ¿no? Aquí está, la uretrita prostática dentro de su respectiva próstata, ¿no? Luego de eso viene la uretra membranosa, ¿no? Que es la que tiene un esfínter de músculo esquelético o músculo estriado. Es a ese nivel que usted aprieta para evitar, para poder parar la micción o para poder detener el flujo de orina.
porque es estriado y es voluntario. Y después viene la uretra esponjosa, o también la uretra peniana, que es la que se encuentra rodeada del tejido eréctil del pene. ¿Okay? Es cierto que a los distintos niveles el epitelio que lo reviste va cambiando, pero con que sepan que es voluntario yo me conformo. Porque claro, ¿no? Como el pene va a tener un epitelio plano, estratificado, es lógico que cuando la uretra sale por acá, ese epitelio se va transformando, eso es lógico. Pero bueno, esos son detalles, por eso yo dije que estas clases son de generalidades, yo trato de no ser tan fino, porque es mucho material para una sola clase. Pero por eso lo lees con calma, ¿no? Bien. Diferente a la uretra femenina. Vamos a tratar de rescatar esta imagen, ¿no? Esta imagen es un corte a nivel sagital, o sea, en la línea media. Estamos viendo aquí el lado derecho, ¿ok? Ves aquí las relaciones entre los distintos órganos a nivel pélvico de una mujer. Tienes aquí la sínfisis del pubis. Inmediatamente detrás tienes entonces, aquí está la uretrita cortita, acá arriba está la vejiga, acá tienes el introito vaginal, aquí está el cervix, que es donde se hacen los PAPs para detectar a los coilocitos si es que hay presencia de VPH, y acá arriba está el útero, ¿no? Entonces vean la relación del útero con la vejiga. Por eso es que en las pacientes embarazadas, donde este útero crece por acá arriba, ese útero empuja esa vejiga, ¿no? Y por eso es que esas pacientes es normal durante el embarazo que tienen mucha urgencia para orinar, porque ese útero pesadote aprieta mecánicamente la vejiga. Y acá atrás está el recto, ¿no? El recto, y vean su relación con el aparato, diablo, ¿cómo les digo yo? Su relación con el sistema reproductor femenino, ¿ok? Hay otros landmarks que ver ahí, pero esto no es anatomía, así que yo me voy a limitar a lo mío. Pero es para explicar la imagen, porque se las pongo tengo que explicársela, ¿no? Ni modo. En las mujeres ven que la uretrita es más corta, ¿no? Comparada con la del hombre que tiene hasta 3 partes. En las mujeres es más cortita, ¿no? 3 a 5 centímetros. Entonces vean esto, cómo está la relación aquí entre el ano y la uretra. Por eso es que hay conexión entre las bacterias de acá. Si la higiene es inadecuada, es entendible por qué hay traspaso de bacterias de la región anal a la región de la uretra. Es entendible, ¿no? Claro, o sea, a veces uno espera que el paciente tenga sentido común, pero no sean así. Hay veces que hay que subestimar, o sea, no hay que subestimar, o sea, la gente no tiene por qué saber tanto. Así como, por ejemplo, yo no sé nada de hacer mezcla de cemento, yo no sé nada de eso. Yo no tengo por qué saberlo. Pero sí sé de estas cosas, ¿no? Y tampoco puedo esperar que el tipo que sabe que es un experto en mezcla de cemento y en levantar muros sepa de esto, no. Hay que ser un poco empático y hay que comprender un poco al paciente. Pero para eso hay que tener paciencia. Por eso es que yo no veo pacientes. Bien, es lógico que la uretra en un momento se conecta acá afuera con los aparatos, con los órganos externos del aparato reproductor femenino. Eso quiere decir que este urotelio de aquí, cuando conecta con esta parte de acá afuera, que es epitelio escamoso, pues se transforma, ¿no? Epitelio escamoso estratificado que no queratiniza. Eso es lo que dice aquí. Y también aquí hay un esfínter de músculo estriado, que eso es lo que le ayuda a usted a mantener o a controlar la orina. Cuando esto falla, usted tiene lo que se llama incontinencia, ¿no? Que es que usted se orina sin querer. Ok. La aplicación médica yo creo que ya se las dije, ¿no? Hay veces que una técnica inadecuada de higiene va a arrastrar bacterias de aquí a acá y eventualmente te va a comenzar con una uretritis. Pregunta, ¿por qué no te infecta las heces acá? Porque acá hay una flora bacteriana importante que hasta cierto punto te va a defender eso. Claro, ¿no? Si es una cosa extrema sí va a haber colonización, pero la vagina tiene su propio arsenal de flora bacteriana que te defiende todo eso. Y la vagina se autorregula, se limpia ella misma. Eso lo vamos a ver en la clase de la reproductor femenino. Puede pasar, pero acá es más propenso, ¿no? Eventualmente esa infección puede ascender y te va a colonizar la vejiga, ¿no? Se llama cistitis, ¿ok? Esto es muy sintomático, ¿no? Eso arde, te produce una cosa que se llama disuria, que es dolor para orinar,
también te provoca algo que se llama dispareunia, que puede ser también dolor para tener relaciones sexuales, te provoca urgencia por orinar, te provoca otra cosa que se llama tenesmo vesical, que es que tú orinas y entonces cuando terminas de orinar sientes que tienes orina residual. Todos son síntomas relacionados con infecciones urinarias que gracias a Dios, o gracias a la medicina, o gracias al Dios de la medicina, que creo que es el mismo Dios, se maneja bastante bien con antibióticos si la causa es infecciosa, ¿no? Pero claro, hay que orientar al paciente de que, o sea, de no me sirve a mí ponerte antibióticos si tú vuelves y arrastras la bacteria de nuevo. Entonces hay que tener ciertas normas de higiene, por así decirlo. Creo que esta es la última, muchachos. Les agradezco su atención, gracias y bueno, será hasta la próxima. Chao.